Bien, vamos a ver lo que son las integrales definidas. Dentro de las integrales definidas, vamos a ver los ejemplos, las propiedades funcionarias, el cálculo de áreas entre curvas y ejes y abscisas, la derivada integral, los teoremas de valor medio de una función continua, el teorema fundamental de cálculo integral y la regla de Barrow. Vamos a ver la partición de integral definida de Riemann y la primitiva. Comenzamos entonces. Entonces vamos a ver la definición, partición de un intervalo A, B, es un conjunto definido por los reales, tales que A es igual a sub 0 menor que A sub 1 y hasta I, hasta menor que A sub n, que es igual a B. Es decir, dado una función f de x continua positiva en el intervalo a, b, se quiere determinar el área limitada por f de x en el eje o x, es decir, de las abscisas, y las rectas x igual a y x igual a b, como se ve en la imagen. Podemos ver en esta imagen. Para calcular la aproximación de dicha área se hará los siguientes pasos. Primero se realiza una partición del intervalo a, b en n partes. La función f de x continúa en los intervalos x sub i y x sub i más 1, ya que lo que es en el intervalo a, b, el teorema de Weierstrass, se puede asegurar que la función f de x alcanza un máximo m sub i y un valor mínimo m minúscula sub i en cada intervalo, x sub i más 1. Entonces, como tercer paso, se dibujan los rectángulos inferiores de base x sub i más 1 menos x sub i y de altura m minúscula sub i. Se dibujan los rectángulos superiores de base x sub i más 1 menos x sub i y de altura m mayúscula sub i. Es decir, como vemos aquí, ¿no? Se ven los intervalos y los distintos m minúscula sub i y m mayúscula sub i. Entonces tenemos esto, los pequeños rectángulos, intervalos inferiores que van a ser formados de esta forma, o en el otro caso de esta forma, ¿no? Superiores. Entonces sumamos las áreas de los rectángulos inferiores y se obtiene una aproximación por defecto, ¿no? Algo que va a determinar el área que está entre A y B, que va a ser simplemente m sub 1 x por x sub 1, m sub 2 por x menos x sub 1 y hasta el último. Eso es de la suma para los rectángulos inferiores, ¿no? Y designamos como la sumatoria, ¿ya? Que va a ir desde que va a ir desde i cuando vale 1 y va a ir hasta n, obteniendo la sumatoria. Por otro lado, vamos a hacer la suma de los rectángulos superiores y se obtiene la aproximación cuando ya van a ser mayores. De la misma forma, se hace la sumatoria y se lo hace por una sumatoria igual que va a ir desde desde i que vale 1 hasta n, ¿no? Y se hace la sumatoria. Luego, a medida que aumentamos de los rectángulos, ¿no? El número de subdivisiones que vamos a tener en la partición de la cual queremos saber el área, ¿no? El área, vamos a ir disminuyendo los rectángulos, ¿no? En ese sentido, vamos a ir viendo los intervalos más y más pequeños. Y vamos a ir sumando los interiores y evidentemente van a ir aumentando según los vayamos haciendo más cortos y más cortos. De la misma forma, las sumas de los rectángulos superiores van a ir disminuyendo y luego las sumas de los inferiores va a depender del número de rectángulos que haya, de particiones, ¿no? que hayamos hecho, que tomemos en el intervalo. Entonces tendremos
que las sumas de como hemos nombrado, ¿no? Los rectángulos pequeños son una sucesión, S1, S2 y hasta Sn. Es decir, que va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Y puede ser infinita, ¿no? Porque cada vez lo vamos a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pero esto va a ser acotado, ¿no? Superiormente por cualquier suma. Es decir, va a llegar un límite, nosotros le ponemos ese límite y a eso, para llegar a sumar y para llegar a obtener esta área de este pequeño intervalo, ¿no? En esta curva que se va a dar. Va a coincidir con el valor aproximado que tiene el área, como se decía. Y esta función, claro, obviamente tiene que ser positiva. Bien, entonces, de la misma forma como hemos hecho los rectángulos que estaban debajo de la curva, vamos a hacer los que van a ser encima de la curva. Y igual vamos a hacer una suma, de la cual que se va a ir reduciendo el intervalo de manera decreciente y claro, va a tener un límite también ese intervalo para hallar el área que va a tener igualmente la curva que está entre ese intervalo A y B. Y vamos a llegar siempre a un límite, ¿no? Un límite, un número máximo como área en los dos casos, cuando sea con particiones que sean menores a la curva, que estén bajo la curva y otros que estén sobre la curva, ¿no? Ese sentido. Entonces, el teorema que nos dice que sean las particiones 1 y 2 dentro del intervalo A, B, se cumple que la sumatoria de todas las particiones que haya para cualquier partición es la misma que para el intervalo. Bien, entonces tenemos estas pequeñas fórmulas. La integral inferior, entonces va a ser desde A hasta B de la función cualquiera y la superficie como habíamos definido anteriormente. Lo mismo va a ser la integral superior y de la misma forma en cualquier función y también como habíamos inferido anteriormente. De esta manera podemos decir que las aproximaciones van a ir siempre dadas entre dos integrales definidas, ¿no? Una que va a ir con el mínimo valor y el otro con el máximo valor. Por lo tanto, como definición vamos a tener que f de x dentro del intervalo que pertenece a los reales en una función que está acotada. F es integral bajo Riemann. Sí y solo si se encuentran estas dos integrales. Si las dos integrales van a llegar a ser iguales, ¿ya? Y se denota de la siguiente manera, una integral definida desde A hasta B de cualquier función en el intervalo dado, A, B. Como habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa? Se representa con estos símbolos, la integral definida a b de una función. Esta va a ser igual a las dos integrales, una que va a ser las acotadas hacia adentro y otras las acotadas hacia afuera, ¿no? O como lo podríamos decir, el límite inferior de la integración que va a ser a y el límite superior de la integración que va a ser b. Entonces, este proceso es válido para funciones negativas siempre que se entienda que un área negativa nos indica en el recinto que delimita por el eje, es decir, lo que esté debajo del eje X, ¿no? Bien, eso es. Entonces, ¿qué nos dice la integral de Riemann? Nos dice que un punto C, del intervalo desde x sub 1 hasta x más 1 se verifica que va desde lo que vamos a ir acotando los interiores hasta los superiores, ¿ya? Y la partición que sumamos va a ser por áreas de rectángulos que cada vez van a ser menores.
Entonces definimos la integral según Riemann del intervalo a, b y está representada desde a hasta b. Y el límite cuando no está cuando tiende infinito de las sumas de los rectángulos. ¿Qué quiere decir? Que esto se representa prácticamente por un límite, ¿no? Donde el límite tiende al infinito dentro de la sumatoria que parte desde 1 hasta n y va formándose por los rectángulos, por la sumatoria. Bien, por la función, ¿no? Condiciones suficientes para que sea integral deben ser continuas en un intervalo, deben ser monótonas e integrables, deben ser definidas con un infinito numerable de puntos donde representan los saltos. Y si f es integrable a el intervalo a, b, entonces el valor absoluto de la función de x también lo es y además también el valor absoluto de la integral definida, ¿no? Va a ser a la función. Bien, eso sería. Entonces, como podemos ver, aquí se ven dos distintas áreas, uno que es positivo y el otro que es negativo cuando es por debajo del eje X, como habíamos dicho anteriormente. Ya sabemos que f de x, la integral definida de un punto hasta otro punto, de un punto hasta el mismo punto va a ser 0 por convenio, es decir, no avanza nada. Es como de a hasta a, entonces, por lo tanto, es 0 el área que vamos a tener. Y por otro lado, que cuando tenemos este caso, ¿no? Que puede ser negativo cuando está en el intervalo, en la parte de abajo. En cuanto a las propiedades de integrales definidas, tenemos la linealidad. Si f de x y g de x son integrales, entonces la suma de ambos también van a ser integrales. Y claro, también la multiplicación por una constante también va a ser integral. La aditividad respecto al intervalo, es decir, podemos ir sumando en un punto C, por ejemplo, dos intervalos, lo podemos separar en dos o más inclusive, ¿no? Y la monotonía, que significa que tenemos para dos integrales, uno puede ser mayor o igual a la otra. ¿Ya? Entonces eso, el valor absoluto de una integral va a ser igual al valor absoluto de la función de dicha integral. Entonces eso para que tengamos en cuenta. Son los tres casos posibles que se pueden dar, donde tenemos uno que es positivo, otro que es negativo y otro que una parte positiva y otra negativa. También tenemos los ejemplos para esto, que en el caso de que sea una parte positiva y otra negativa, tenemos que dividir sí o sí la integral definida en dos partes, la parte positiva por un lado y la parte negativa por otro lado. En este caso, y también podemos tener esto, ¿no? Que se dan los dos positivos, pero como separados. Entonces, la función continua al intervalo a, x existen al menos un set tal que a sobre b es una función de x y esta va a multiplicar a ese intervalo. Como se ve en el siguiente ejemplo, el teorema significado intuitivo claro, el área del rectángulo b menos a en la altura f de x es igual al área del recinto definido por la función que está en el eje O de x y las rectas a, x y b. Entonces, demostración del teorema del valor del medio es, sí, como está, partimos de la función f de a y tenemos la curva y igual a f de x. Tenemos un área que está formado por esto, ¿no? Entonces, esto hacemos un rectángulo como habíamos mencionado más antes. El rectángulo que va a partir por una tangente, justo a la tangente en el punto M. Y de esta manera podemos tomar que el punto inicial es 1, p menos a, del integral definida, ¿no? De la función en el intervalo m, m mayúscula. Entonces podemos decir
que los valores intermedios, como f es un continuo en un intervalo cerrado, toma todo como valor comprendido entre el mínimo y el máximo valor, donde existe un C, un punto C, tal que este pertenece al intervalo A, B, y la función reemplazando C nos va a dar igual a lo siguiente. Nos da la integral definida A desde A hasta B, que la función de X es igual a al reemplazo del valor C menos B sobre B. Eso en cuanto a la demostración del valor medio. La función del área, o sea, cualquier función llamamos función del área o función integral de la siguiente forma. Entonces, la función nos da el área del recinto delimitada por una función en todo valor a x, siendo x que pertenece al intervalo a, b. Entonces, el teorema fundamental del cálculo integral nos dice que f de x es continua en a, b, entonces la función f de x continua de a para todo x que pertenece a b es derivable y su derivada f de x es igual a f de x. Vamos a demostrar, partimos de que f de x en el intervalo a, b para todo x que pertenece al intervalo f de x, partimos del límite cuando tiende a 0, delta f sobre h. Utilizamos la definición del límite y pues aplicamos, ¿no?, las dos integrales y de ahí tenemos el resultado para el teorema fundamental del cálculo. Entonces, sustituyendo los valores del límite, simplificando el valor de h, siendo c igual a x más el ángulo por h, y siendo θ mayor a 0 pero menor a 1, luego decimos que la función f de x, donde f de x más θ por 0 es igual a f de x, con lo que queda demostrado, ¿ya? Es decir, que la función prima de x es igual a dicha función. La regla de Barrow que nos dice es una función continua, nos dice que la función b menos la función a, siendo x una función primitiva en el intervalo a, b. La demostración decimos que f de x es continua en el intervalo a, b y g de x. Tenemos la integral desde a hasta x, es una función primitiva. Si f de x es primitiva, entonces verifica lo siguiente: f de x es igual a f de x más una constante, y f de prima de x es igual a g de prima de x, que es igual a f de x. Entonces tenemos f de b desde a hasta b más c, y también tenemos f de a desde a hasta a. Entonces finalmente tenemos f de x y menos f de a, donde finalmente tendríamos f de a hasta b, f de x, y con eso hemos demostrado. Entonces, dada la función fundamental, la derivada es la siguiente, y calcula la siguiente derivada. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual desde a hasta x de seno de t cuadrado de x, entonces decimos que simplemente seno x cuadrado. O f de x desde a hasta x cuadrado, entonces tendríamos seno cuadrado por 2x. Finalmente tendríamos de x a x cuadrado seno de t, y entonces tendríamos f' de x, que es seno cuadrado de x por 2x menos seno x más. En el cálculo del área entre curvas de las rectas A de los puntos A y B, se dan los siguientes pasos. Primero se calculan las raíces, se tiene en cuenta que están en el intervalo A, B, aplicamos la regla de Barrow para cada uno de los nuevos intervalos, y eso es. Cálculo del área entre dos curvas, se darán los siguientes pasos: se calcula la abscisa del corte de las dos curvas, para ello se resuelve la función que se iguala a la otra función, y si no hay dos puntos de corte, entonces utilizamos este.
esta otra fórmula. Y si hay varios puntos de corte, depende de los puntos de corte, vamos a utilizar la fórmula. Y con eso estuviéramos acabando. Muchas gracias.